Primero, muchas gracias por la corrección, diputado. Escuché por la mañana el discurso del presidente, pero no tenía la certeza de haber escuchado el completo. Quizá como era una transmisión en televisión posterior al hecho, ya estaba editada. Y por eso adelanté la solicitud de la corrección y se la agradezco mucho. Qué bueno. Que no fue con el propósito de corregirlo, nada más de dar una información adicional, No, pero con mucho gusto. Se lo agradezco mucho. Uno no puede vivir en los errores. No debe. Sí, efectivamente, diputado, he revisado los dos documentos y encuentro, como usted bien dice, al detalle algunas cosas que me llevan a muchas preguntas. Digo una que en este momento recuerdo porque me interesó mucho. El aviso a la Corte para que declare constitucional o no constitucional la declaración de riesgo. Me resulta un tanto ocioso si ya la declaración está hecha y seguramente los mecanismos empezaron a funcionar. Eso por una parte. Pero por otra parte me parece muy interesante que se le dé esta intervención a la Corte. Que por otra parte tampoco dependerá de que necesariamente lo establezca la ley, sino de que alguien que esté legitimado para hacerlo ponga a trabajar al Poder Judicial en una posible controversia constitucional en ese sentido. Detalles como esos, usted bien lo señala, ameritarían un análisis uno por uno y una discusión, desde luego. Pero parto de lo general, de lo que usted advierte. Ya lo dije y hoy lo reitero. Creo que sería muy conveniente y una espléndida oportunidad para que esta ley empezara por definir que el tema, o que mejor dicho, que la seguridad nacional es un tema de derechos humanos. Creo que sería un excelente punto de partida. Y a partir de ese, valga la redundancia, construir con esa óptica el diseño del articulado. Detalles como los que ya mencioné. Establecer que antes que el principio de legalidad, antes que priman los derechos humanos en varias partes del texto. Insisto en la preocupación que me genera la participación de las entidades federativas. Creo que habría que establecer perfectamente, primero, que tengan las entidades federativas a través de sus gobernadores voz en la toma de decisiones, en la discusión de los posibles asuntos que vayan a incidir en los estados. No pueden tomarse estas determinaciones solamente con la óptica de las instancias federales. Deben intervenir y deben escucharse las instancias locales. ¿Dónde y cómo se va a regular esa colaboración? ¿Qué va a poner, lo digo en términos coloquiales, qué va a poner el Estado y qué va a poner la Federación, cuando que la responsabilidad original es del gobierno federal? Ahí es donde tienen que establecerse con más detalle esos vasos comunicantes, para que finalmente el objetivo se cumpla, porque se va a cumplir además en los estados, en el territorio de los estados. Y los riesgos hoy son variados. Y yo digo uno que es elemental, es la anulación total de las autoridades municipales frente a la presencia de las fuerzas federales. Esto es en los hechos, y eso no puede ser. Eso es negar el pacto federal en los hechos. Esto es algo de fondo en estos documentos. No voy entonces a insistir en los detalles, aunque me gustaría después
hacer llegar algún texto que los pudiera precisar desde mi punto de vista. Y me hace usted una pregunta que me resulta el tema, pues voy a decirlo así, clave de esta discusión. Yo creo que en estricto sentido el tema de la delincuencia organizada es un tema de seguridad pública, pero tampoco soy omiso de lo que hoy pasa en este país. Y me queda muy claro que en las condiciones de hoy, que son condiciones que yo quiero entender excepcionales y transitorias, desde luego que la delincuencia organizada está poniendo en riesgo la seguridad nacional. Y ahí están los hechos, no solo para el Estado, no solo para el gobierno federal, están los hechos para los ayuntamientos y para los gobiernos de los estados. Y cuando hablo de ayuntamientos y hablo de los gobiernos locales, estoy hablando del Estado mexicano. Y en ese sentido, creo que ese es hoy el gran tema que tendríamos que dilucidar. ¿Nos conviene verlo a la luz de los acontecimientos como un tema de seguridad nacional? Sí. ¿Lo debemos mantener así permanentemente? No. Y no quiero ser ambiguo con la respuesta, diputado, pero prefiero explicarla de esa manera. Y le agradezco muchísimo, magistrado. Y por supuesto que le aceptamos, le tomamos la palabra en el tema de que usted nos pudiera hacer llegar con esta visión que ha compartido con nosotros conceptualmente, en lo general me refiero, aquellas puntualizaciones o aquellas observaciones ya específicas sobre el tema del articulado, porque teniendo una visión como la que ha usted expuesto y compartiendo ambos documentos, pues las observaciones se constituyen realmente en muy importantes, porque eso es lo que queremos hacer. Queremos compatibilizar estos documentos con el nuevo sistema constitucional de los derechos humanos. Es precisamente el reto que queremos lograr. Tiene ahora el uso de la palabra para formularle a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el diputado secretario Luis Carlos Campos Villegas. Gracias, señor presidente. En este orden de ideas que ha venido expresando, yo quisiera formular la siguiente pregunta. Ante la posibilidad de la aprobación de estas reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Nacional, ¿cree usted factible, y en su caso, cuáles pudieran ser, el fortalecimiento de las facultades del Ministerio Público para participar en estos actos que, pues a final de cuentas, son excepcionales, ya previa una declaración de afectación a la seguridad interior, sobre todo para que haya el absoluto respeto a los derechos humanos, a la legalidad, en el entendido de que usted plantea desde luego que el ideal sería que un visitador especial de las comisiones estatales o de la Comisión Nacional pueda estar integrado en este tipo de operativos en su caso. Nos gustaría conocer su opinión, sobre todo para favorecer el liderazgo que en materia de investigación e integración de una averiguación previa la Constitución ha concedido al Ministerio Público y que es una institución que todos debemos de luchar por fortalecer indudablemente. Gracias. Gracias, diputado Campos Villegas. Tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Gracias, diputado Corral. Muchas gracias, diputado Campos, por su pregunta. No tengo mucho margen para responderle desde el momento en que el Ministerio Público tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. ¿Sí? No hay márgenes, pues. Para lo que sí hay márgenes es para que el Ministerio Público se allegue de más elementos para conformar las averiguaciones y llegar a la solicitud del ejercicio de la acción penal. Yo coincido con usted
el Ministerio Público debe en estos casos buscar sus fortalezas ante situaciones que también le resultarán inéditas. Pero desde el momento en que el Ministerio Público, por la disposición constitucional, tiene el monopolio de la acción penal, lo que tendrá que hacer es diseñar sus esquemas de valoración de los elementos que se le estén allegando. Pero en todo caso, lo que habría que consultar, lo que habría que preguntarnos es si las Fuerzas Armadas, en este caso, se convierten en auxiliares del Ministerio Público. ¿Y en auxiliares bajo qué esquema? Porque aquí hay una situación de fondo. El Ministerio Público cuenta con un auxiliar para investigar, que es la Policía Ministerial. Pero la Policía Ministerial tiene toda una formación en materia penal para valorar los hechos y allegarle esa información procesada como el Ministerio Público la requiere y como deberá valorarla posteriormente el juzgador. Yo no descalifico, desde luego, a las Fuerzas Armadas, pero no tengo claro si estén formadas para ser colaboradores o ser auxiliares del Ministerio Público. Y entonces eso creo que nos ocasionaría un tema de discusión, un tema de allegarnos elementos, datos, información, para saber qué tan útil le resultan esta colaboración, este auxilio de las Fuerzas Armadas al Ministerio Público. Porque puede ser que el Ministerio Público también, presionado por lo que el Ejército, la Marina, etcétera, las Fuerzas Armadas en su conjunto le estén allegando, integre la averiguación. Y para que finalmente veamos que un juez declare que no hay elementos. Yo ya lo cité y es el más evidente, ¿no? Que ha merecido incluso una explicación del Consejo de la Judicatura. No se escuchó cuando el diputado le dijo el caso Han. Se refirió el diputado al caso Han y yo reiteré que a ese también me referí. Y ahí está el ejemplo. No conozco en detalle, desde luego, ni la averiguación, ni la consignación, ni el auto de libertad, pero por lo que se ha conocido en los medios de comunicación y por el comunicado del Consejo de la Judicatura, yo deduzco que la jueza no encontró suficientes los elementos del Ministerio Público y tengo claro que los elementos del Ministerio Público los aportó el Ejército.